Hey mi gente, hoy con nuestro nuevo video. En esta ocasión queremos hablar un poco sobre cómo acompañar, cómo intervenir el trastorno por consumo de SPAC. El trastorno por consumo de sustancias psicoactivas se da desde el momento en que una persona empieza a consumir una sustancia que le altere el normal funcionamiento del sistema nervioso central. Ahora se ha tipificado el consumo por niveles. Por eso ya se habla de consumo experimental, ocasional, habitual, consumo compulsivo y el policonsumo. Pero lo único cierto es que desde el momento en que un individuo empieza a consumir sustancias como el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, heroína, sustancias emergentes, entre otros, ya se puede catalogar como un trastorno. Lastimosamente, cada vez tenemos mayor número de personas que están consumiendo diversos tipos de sustancias y en muchos casos en la minoría de edad. Quiero decirles que me llama fuertemente la atención poder reconocer que en promedio solo 1 de 10 se dispone a recibir un proceso terapéutico, un tratamiento integral. Y se cree que esto sucede generalmente por falta de conciencia de la persona consumidora y de sus familias, debido a que a veces no se conoce que para realizar un verdadero proceso, el consumo de sustancias se lo debe entender, se lo debe reconocer como un fenómeno de salud pública. Y aquí cobra muchísima importancia empezar a reconocer, empezar a indagar sobre esas leyes colombianas que están enfocadas a proteger y a cuidar al consumidor, así como a sus familias. Esas políticas de protección nos hablan del tratamiento, de la atención, de la rehabilitación y de la reinserción. Además, son muy enfáticas en el momento de hablarnos que debemos evitar la estigmatización de ese individuo. Es decir, que debemos actuar dentro de un marco del respeto con los derechos humanos, donde no exista la posibilidad de la exclusión social. Con la intención de querer iniciar un proceso terapéutico de manera responsable, se hace importante tener presentes los factores de riesgo, esas razones que llevaron al individuo a que consuma una sustancia psicoactiva. Con esto, quiero decirles que desde mi modo de entender, el problema mayúsculo ni siquiera es el consumo de esas sustancias psicoactivas, sino que debemos enfocarnos en comprender cuál es la razón, cuál es el verdadero problema que llevaron al individuo a iniciar ese proceso de consumo, sin dejar de reconocer, obviamente, que esta misma causa cualquier otra persona en su lugar pudo haberle dado un trato totalmente diferente. Por eso, con esto no quiero justificar que el consumo sea el mejor camino para avanzar cuando se presente una situación compleja en la vida de cualquier persona. La Ley 1616 del 2013, también conocida como la Ley de la Esperanza, nos hace referencia a lo que es la salud mental. Y también nos refiere que el consumo de sustancias psicoactivas se debe atender de una manera integral. Y la Ley 1566 del 2012 nos dicta que el trastorno por consumo de sustancias psicoactivas se convierte en un asunto de salud pública. Eso nos indica que el Estado debe disponer unos recursos para la atención en este tipo de problemática social. También nos dice que es de nuestra responsabilidad conocer las leyes y políticas públicas donde se reglamenta la atención y las actividades para la prevención de este fenómeno. Asimismo, me parece que es de vital importancia que tengamos en cuenta que cuando la persona consumidora es menor de 18 años, tiene unos beneficios especiales, unos beneficios particulares, porque se entiende que ya está inmerso en el post. En este caso, se puede entender que la atención a personas que estén viviendo este tipo de trastornos, ya debe el Estado asumir una responsabilidad, garantizar el adecuado tratamiento, dándoles una prioridad a aquellos que son menores de edad, así como a algunos grupos vulnerables. En la actualidad, la mayoría de las personas ve el consumo
con una mirada desesperanzadora. Y eso es entendible, ya que debemos reconocer que este tema del consumo poco a poco coge más fuerza, poco a poco coge mucho más auge. Y en muchos casos las personas podrán pensar que el tema del consumo ya nos ganó la batalla. Pero el hecho de que nosotros conozcamos la normatividad nos convoca a brindarles unas herramientas a las personas consumidoras, así como a sus familias. Ojo, siempre y cuando ellos la acepten, porque en muchos momentos nos encontramos con casos donde tanto consumidor como su grupo familiar prefiere negar, prefiere no aceptar esa realidad que se está viviendo, y en ciertos momentos no siguen la ruta de atención que se les recomienda, y eso hace que el proceso de acompañamiento sea un poco más complejo. También es importante que la atención del trastorno por consumo de sustancias psicoactivas se pueda ir más allá de una intervención directa con el consumidor. Muchas veces se realiza el tratamiento, pero se deja pasar el proceso de rehabilitación y de reinserción social. Esa reinserción significa poder restaurar la condición física, la condición emocional y psicológica del individuo, que pudo haber sido afectada en esa situación, en esa experiencia vivida. Los tratamientos deben estar enfocados en poder ayudar a satisfacer las necesidades específicas del sujeto, esa razón que lo indujo a consumir esa sustancia. Asimismo, no se puede pretender hacer un plan de tratamiento estandarizado para todos los consumidores, porque no se lograrían los resultados deseados. A la hora de construir ese instrumento de intervención y acompañamiento, se debe tener en cuenta las diferencias en los rangos de edad. Se debe tener en cuenta las diferencias en los estratos socioeconómicos, en las culturas, incluso la orientación social. Si no se tiene en cuenta esas necesidades específicas, posiblemente no se logre ser efectivo con esa propuesta. Imagínese usted una mujer en condición de consumo abusivo de SPA, quien es madre soltera, tiene 2 o 3 hijos pequeños, empieza un proceso terapéutico, pero ella sigue siendo la persona responsable de asumir ese rol de cuidadora, de proveedora. ¿Qué cree usted que podría pasar con ese proceso terapéutico? Sería totalmente diferente si la institución asumiera el control de estos niños y luego iniciara el proceso terapéutico con esta dama. Debemos reconocer que el consumo debe ser asumido como una enfermedad mental y por lo tanto debe ser atendido, acompañado por profesionales de la salud física y la salud mental. Aunque debemos ser conscientes que muchas veces la gente se rehúsa, la gente se niega a considerarlo como tal, hasta el punto que muchos consumidores refieren frases como: yo no soy dependiente de lo que consumo, yo lo dejaré en el momento en que debo dejarlo, yo no le estoy haciendo daño a nadie con consumir la sustancia que consumo. Y si lo que consumen es cannabis, salen frases como: el cannabis es algo natural, es algo vegetal, se utiliza como remedio para diversas patologías, por lo tanto no entiendo por qué lo ven como algo dañino. Esos casos también complejizan un poco la propuesta o la intención de hacer un acompañamiento profesional frente a este tipo de trastornos. Si logramos ver el consumo de sustancias psicoactivas desde un marco legal, entendemos que eso nos implica hablar de unas condiciones de vida saludable, de generar unas acciones para prevenir el consumo, para la atención de las personas inmersas en la situación de consumo, de sus familiares y de sus comunidades. Asimismo, debemos garantizar la promoción de la convivencia social, la salud mental y los comportamientos saludables que beneficien la convivencia. Asimismo, nos indica que deberíamos gestionar la empleabilidad y la educación. Todo esto nos ayuda a movilizar al consumidor y a potencializar factores de protección que le permitan ir superando aquellos factores de riesgo. Quiero decirles que hoy en día muchos niños, niñas y adolescentes pueden tener una percepción errónea, que las drogas no son dañinas, que las drogas no son malas, y eso agudiza la situación porque se convierte en un factor de riesgo,
Máximo si estos niños viven en medio de adultos que consumen sustancias psicoactivas. Eso hace que esto se convierta en algo natural para nuestra población infantil. No podemos olvidar que estos infantes se están desarrollando bajo unos patrones de crianza, que ellos están aprendiendo desde el ejemplo que están recibiendo. Para eso debemos generar espacios donde se pueda dar la palabra, hablando sobre las consecuencias que se puede traer por el consumo de sustancias. Muchas veces no se hacen procesos de socialización para nuestros infantes, mostrándole los riesgos que pueden tener por el consumo de sustancias psicoactivas. Debemos reconocer que el consumo es una enfermedad crónica. Que así sea un consumo inicial o sea un consumo experimental, hay unas consecuencias a nivel cerebral que podrían ser transitorios o pueden ser permanentes, pero que pueden traer un desenlace fatal en la vida física y en la salud mental de la persona. Además, me parece bastante importante poder dejar unas recomendaciones que se puedan utilizar al momento de poder crear espacios saludables, factores de protección para aquellas personas que puedan estar en situación de consumo. Y el uno es tener una apertura mental para reconocer que hoy estamos viviendo una situación de muchísimos riesgos que nos puede hacer vulnerables. 2. Identificar una red de apoyo cercana para acompañar a la persona que esté inmersa en el consumo. 3. Generar espacios de apoyo con grupos donde se sienta cómoda la persona, pero que se sienta seguro. 4. Evitar que la persona permanezca mucho tiempo solo. 5. Ayúdelo a encontrar un nuevo sentido para su vida. 6. Fortalecer los vínculos afectivos y la comunicación asertiva entre los miembros de esa familia. 7. Ayúdele a fortalecer la toma de decisiones y las determinaciones al individuo implicado. 8. Hacer un trabajo consciente para fortalecer el autoconcepto de esta persona. Para terminar, quiero decirte que no olvides que tú tienes el control.